esté escuchando de forma adecuada para iniciar este diálogo. Asambleísta, buenas noches. ¿Cómo estás, Germán? Muy buenas noches. Un gusto, gracias Saludos a todos que por... nos siguen a través de Radio Espacio. gracias, muy amable asambleísta, gracias por aceptar esta invitación. Para información, el APH de Lenín Daniel Barreto Zambrano es asambleísta de la provincia de Manabí, Distrito 1, y es miembro de la Comisión de Fiscalización, si mal no recuerdo, y con quien vamos a analizar los alcances o lo que ha sido los resultados de esta consulta y referéndum. Asambleísta, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Efectivamente, soy parte de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional. Estamos sustanciando algunos juicios políticos, entre los cuales ya enviamos el informe al Pleno de la Asamblea Nacional de juicio político al exministro José Santos Alvite por el tema de la crisis energética que lastimosamente estamos sufriendo todos los ecuatorianos y ecuatorianos. Muy bien, no sé, asambleísta, si sea posible de que se coloque la cámara de forma vertical, digamos horizontal. Horizontal. Sí, por favor, para... Sí, no se preocupe que estamos en pantalla. Sí, perfecto. Ahí quedó mucho mejor el asunto. Bueno, hasta eso. Entonces, bueno, vamos a hablar al final de la entrevista sobre el tema, porque es un tema de última hora, la calificación del proceso de juicio político en contra de la ministra Palencia y la ministra Sommerfield. Entonces, eso dejaremos. Pero con usted queremos conversar sobre las implicaciones, lo que va a pasar en el país con el tema. Bueno, ventajosamente no ganaron las dos preguntas que eran la joya de la corona de este gobierno, pero las demás ya el gobierno va a tener que cumplir porque ya se acabaron los pretextos, asambleísta. Efectivamente, nosotros en un inicio de esta consulta popular y referéndum para reformar la Constitución del Ecuador, advertimos de que era una medida realmente innecesaria, una consulta popular inoficiosa que le iba a costar dinero al pueblo ecuatoriano porque se presupuestado 80 millones de dólares. Al final del día el gobierno nacional apenas transfirió 62 millones de dólares al Consejo Nacional Electoral para que organice este proceso electoral. Sin embargo, se hubiera podido ahorrar el gobierno nacional este recurso porque la Asamblea Nacional ya estaba tratando estas reformas, sobre todo concernientes a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que estaba relacionada con el endurecimiento de penas, la eliminación de beneficios penitenciarios para algunos delincuentes, la creación de algunos delitos penales más que no están considerados en el actual Código Orgánico Integral Penal. Pero lastimosamente el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, la bancada social cristiana y también la bancada de ADN, allí sí podríamos decir de que realizaron un boicot para que no se trate y no se apruebe esto dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Es más, quedó suspendida esta sesión para darle paso a la consulta popular que le costó 62 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Y como bien Germán lo ha manifestado, lo que realmente quería el gobierno nacional era que por agache sean aprobadas las reformas para que se reconozca el trabajo por horas aquí en el Ecuador, así como el arbitraje internacional que afortunadamente el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía, apoyó de manera mayoritaria la opción por el no en estas dos preguntas. Ahora, se podría decir, asambleísta, que el gobierno no permitió, y claro, sus aliados dentro de la asamblea, no permitieron que se trate todos estos puntos que eran temas de consulta, porque buscaban ese anzuelo para que pasen las dos preguntas, la del arbitraje internacional y la precarización laboral. Pero les fue mal, asambleísta. Por supuesto, ¿no?
Mire, pero inclusive esta consulta popular fue por parte de aquellos que la ingenieron y la propusieron, obviamente, entre los cuales está Daniel Noboa, no es que propuso en los casos de las reformas al COIP ningún proyecto de ley para que sea considerado al pueblo ecuatoriano, proyecto de reforma, porque lo único que establecía esto aquí era que una vez aprobada esta pregunta, el gobierno nacional deberá en un plazo no mayor a 5 días enviar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional para que esta función del Estado, en un periodo no más allá de 60 días, apruebe este proyecto de ley. Entonces, realmente inoficiosa esta propuesta del gobierno nacional. Creía que el pueblo ecuatoriano iba a caer una vez más en estas propuestas populistas que lo único que hacen es tener regresión de derechos, sobre todo en este caso en el aspecto laboral. Ahora, asambleísta, justamente mi siguiente pregunta tenía que ver qué va a pasar con las preguntas que los ecuatorianos le dijimos sí al gobierno nacional. Ya viene la marita mágica, presidente Noboa da las vueltas y lanza y se arregló todo el país. Todas las preguntas que se aprobaron, las 9 de las 11 que se aprobaron por parte de los ecuatorianos, tienen diferentes tratamientos frente a lo que tendrá que ser la parte jurídica. Usted nos ha manifestado que varias de las preguntas tienen que, como debió haber sido, como podía haber pasado, que se traten en la asamblea y luego que Ya la fuera ley asamblea ahora. y en la asamblea se vaya. ¿Qué va a pasar con, no sé si usted puede dividirles en los diferentes tratamientos que deben tener las diferentes preguntas que ganaron en la consulta? Bueno, existen algunas preguntas del referéndum que ya entrarían, una vez que obviamente se proclamen los resultados, entrarían a formar parte de la Constitución respecto, por ejemplo, a que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía Nacional a ejercer el control del orden público, también el control de armas y también el apoyo en las cárceles ecuatorianas, ya entrarían a ser parte de la legislación ecuatoriana, pero sobre todo en lo que respecta a la reforma al Código Integral Penal, el tratamiento es el cual le manifesté hace un momento, que es que el gobierno nacional, el presidente de la República, debe enviar a la Asamblea en un periodo no mayor de 5 días un proyecto de reforma a las leyes que proponen obviamente el Código Orgánico Integral Penal, y la Asamblea Nacional deberá tratarlo en un periodo no mayor de 60 días. Mientras eso, siguieran habiendo muertes, siguieran habiendo sicariato, vacunas. Tú mencionabas antes de empezar la entrevista los asesinatos que se dieron en Manta, que se dieron en algunas otras ciudades del país. Mira, yo soy de Valle de Caracas, no sé si conozcas tú y Claro que los que sí. estén siguiendo esta entrevista y este medio de comunicación. Yo soy de allí, de esa ciudad, muy pacífica, muy linda, muy hospitalaria, pero otrora. Hoy día asesinaron a 2 jóvenes en Valle de Caracas y ya semanalmente están asesinando 5 o 10 personas en esta ciudad que en alguna vez fue terruño de paz y de alegría y de tranquilidad. Es increíble, hay barrios, ciudadelas en Valle de Caracas que están tomadas por la delincuencia, por grupos organizados, de delincuencia organizadas que han sacado a los verdaderos dueños de estas viviendas y se han establecido en estos barrios. Pero no vemos ninguna acción por parte del gobierno nacional y, y creemos que inclusive al ser aprobadas estos proyectos de ley, poco o nada se va a hacer para volver a la normalidad que hace algunos años estábamos acostumbrados a vivir. Porque la delincuencia, la violencia no se combate solamente implementando un Estado policial, un Estado de Fuerzas Armadas, de botas y cascos y armas, sino se combate con oportunidades, con trabajo, con dignidad, con inclusión económica, que es lo que teníamos en el periodo de la Revolución Ciudadana. Así es como realmente se combate las estructuras delincuenciales que azotan lastimosamente la tranquilidad de los ecuatorianos. Ahora, asambleísta, el panorama es bastante sombrío para el país.
Yo estaba leyendo hace unos instantes de la intervención del nuevo ministro, que dice que lamentablemente en la CENEL y la otra entidad de distribución de energía nunca hubo reglamentos para contratar a los privados. Yo hacía un comentario que esta era la noticia que nunca esperaba que venga y nunca quería que venga, he comentado largamente esto, pero lamentablemente se llevan las eléctricas, asambleísta. Eso es algo que nosotros tenemos que evitar. Siempre han querido privatizar los sectores estratégicos del país, entiéndase las hidroeléctricas, entiéndase eh, las petroleras, las empresas petroleras nacionales, sobre todo los bloques petroleros, las telefónicas, siempre ha querido privatizar, CNT, CENEL, Select, todas estas empresas, porque es realmente donde existe la carne que los grandes grupos económicos han querido devorar del Ecuador. Tenemos que hacer una lucha muy fuerte y muy importante para que esto evitar aquello, ¿no? Pero fíjate, nosotros dejamos como Revolución Ciudadana elaborado un plan maestro de electricidad hacia el año 2030, en donde debían estar construidos no solamente proyectos hidroeléctricos, sino también proyectos fotovoltaicos, no en el Aromo, como lo han intentado hacer, proyectos térmicos, proyectos de energía geotérmica. eh, Tenemos ya con estudios el proyecto hidroeléctrico más grande del país, que dotaría al sistema eléctrico nacional interconectado más de 2.000 megavatios hora, que es el proyecto Santiago, pero no han hecho absolutamente nada. Ni siquiera le han dado mantenimiento a lo que ya estaba construido hasta el año 2017. Es más, han intentado boicotear el funcionamiento de los proyectos hidroeléctricos, como por ejemplo Coca-Cola Sinclair, proyectos hidroeléctricos como por ejemplo Toachi y Pilatón, que afortunadamente, y hay que reconocer aquello, tanto la ex ministra Robo como ahora el ministro encargado Luque han sabido aceptar de que si no hubiera sido por estos proyectos, sobre todo el Toachi Pilatón, perdón, el Coca-Cola Sinclair, los cortes de luz serían más de 12 horas, ¿no? No Y eso es tuviéramos lo que luz ya. lastimosamente, Claro, perdón, sin estas centrales hidroeléctricas así que es. construyó el presidente Correa, estuviéramos en tinieblas, no es que no hubiera luz. En Ahora, tinieblas, así es. completamente en Ahora, tinieblas. asambleísta, ¿qué se puede hacer desde la asamblea para que estas pretensiones, yo les diría con toda la propiedad del caso, macabras de este gobierno, de llevarse un sector eléctrico tan importante? Yo decía en mi comentario, no sé, usted comparta conmigo la intención que están esperando que ya se dé la firma y inmediatamente la luz en Ecuador es definitivamente muy barata y hay que subirla y nos perjudiquen a todos. Existe un bloqueo constitucional para así privatizar los sectores estratégicos, pero sabemos cómo el país también está desinstitucionalizado. Lastimosamente, desde el gobierno de Lenín Moreno, posteriormente Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa, no se respeta la Constitución, no se respeta las instituciones ni las leyes que están regidas en todo el territorio nacional para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Hay que hacer un proceso bastante serio de fiscalización, pero aquí no debemos confundirnos. En primer lugar, ya, bueno, se han mermado 4 asambleístas, somos 48, si mal no recuerdo. 47, 48, ¿no? 47 asambleístas más o menos de la Revolución Ciudadana, que siempre vamos a defender los altos intereses del pueblo ecuatoriano, pero no tenemos la mayoría. Nuestra mejor arma es el voto popular, así como evitamos de que precaricen las relaciones laborales, sobre todo para los trabajadores, en esta consulta popular, así como evitamos que entren cortes internacionales comerciales a dirimir sobre estos contratos y convenios estos acuerdos comerciales, lo evitamos para así evitar más perjuicio
a las arcas del Estado. Mira, como países europeos inclusive quieren ya salir de esos arbitrajes internacionales. Nosotros dimos una demostración de que no queremos que se sigan saqueando las arcas del Ecuador. Nuestro mejor arma es el voto. No volvamos a caer en esas patrañas, en esas mentiras, en esas banalidades que lastimosamente cayó el pueblo ecuatoriano con Guillermo Lazo. Bueno, Lenín Moreno fue un traidor, ¿no? Y con Daniel Noboa, que los zapatos rojos, que los cartones, que porque rico no va a robar, porque rico lo que más le sobra es plata y no le interesa, le va a interesar gobernar para los más necesitados. Eso es una falacia. Las grandes fortunas, obviamente, existen algunas excepciones, pues las grandes fortunas no solamente del país, sino de todo el mundo, son consecuencias de que estos grupos políticos y económicos han saqueado los estados. Aquí nadie se... Han utilizado la aparatez estatal para enriquecerse, para aumentar su patrimonio en millones de dólares. Mira, como Guillermo Lazo aumentó en apenas 2 años, un poco más de 2 años de presidencia, aumentó más de 20 millones de dólares, 22 millones de dólares su patrimonio. Alguien que supuestamente no iba a robar, alguien que Qué supuestamente buen no negocio, iba... ¿no? Qué buen negocio. Qué buen negocio ha sido. Yo quisiera tener esa varita mágica. Yo tengo, creo que ya, a ver, ni 3 años de asambleísta. Yo quisiera tener por lo menos el 1%, a ver, o el 5%, qué sé yo, haber aumentado mi patrimonio de esa manera, ¿no? Mientras que los funcionarios públicos siguen con los sueldos congelados desde 2014, ya van 10 años con sueldos congelados, pero el costo de la vida sigue aumentando. Ha aumentado la energía eléctrica, ha aumentado las gasolinas, ha aumentado el costo de la vida, ha aumentado el 14% del IVA, y esto no termina, ¿no? El acuerdo con el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional, con el gobierno de Daniel Noboa va mucho más allá. Ya piensan quitarle subsidio a los combustibles, no solamente bueno, la super está quitada, pero piensa quitarle a la eco, a la extra, al diésel, el subsidio a los cilindros de gas y cuántas otras cosas más también ha de haber acordado con el gobierno nacional. Por eso, este febrero, este próximo año, tenemos la mejor arma. Y ya no podemos equivocarnos, sinceramente, ya no podemos equivocarnos. ¿Qué? Equivocarnos Si nos esperamos llevaría a un diferentes, colapso completo. si esperamos diferentes resultados, debemos hacer algo diferente, ¿no? Todo el mundo hace Por lo mismo supuesto, y quiere que por las cosas supuesto. cambien. Ahora, asambleísta, escuchamos el día de hoy al presidente del Partido Social Cristiano, creo que se llama Alfredo Serrano, si mal no recuerdo, Así es. y decía que ya no hay alianza con el gobierno, que no podemos tener una alianza con quien nos quita asambleístas, y estaba muy molesto el señor Serrano. Ahora le creemos de las quejas del presidente del Partido Social Cristiano. Bueno, se le ha estado llevando asambleístas desde un inicio de la gestión legislativa. Recuerde, yo creo hace unos pocos meses, 2 meses, 3 meses, esta asambleísta Jaramillo del Guaya, si mal no recuerdo, su hermana, que fue alterna de ella, la nombraron directora provincial de ADN en esta provincia. Ella ya se fue y está votando completamente con el gobierno y así sucesivamente, ¿no? No sé si es miedo o tienen algún acuerdo ahí por debajo. Bueno, el rompimiento ahora, si es que realmente se ha dado, es porque ya son épocas electorales, ¿no? Ya ahorita comienza la verdadera carrera para presidencia 2025. Y obviamente el Partido Social Cristiano, asumo yo, sería un error desde mi punto de vista político, no terciar con un candidato propio para estas próximas elecciones, ¿no? Vamos a ver cómo se van comportando de aquí, de ahora en adelante, si es que les siguen siendo alfombra del gobierno de Daniel Noboa y su bancada. Asumiríamos que con esta ruptura que ha anunciado el presidente del Partido Social Cristiano, Alfredo Serrano, ¿qué va a pasar con las dos personas o ministras con llamamiento a juicio político, a la señora Palencia, la mexicana, y también a Sonnenfeld? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Habrá votos para censurarla con esta
este enojo del Partido Social Cristiano. Bueno, los juicios políticos de estas funcionarias actuales están bastante lejitos. Serían 2, 3, 4, 5 a 6 meses para que venga el juicio político, si no es más, a estas dos ministras. Hasta de Están a la pronto cola podría ser de que no alcance esta, claro, hagan la cola. Porque mira, fueron bastante astutos los asambleístas de ADN. Ellos sabían, ya tenían planificado el asalto a la embajada mexicana aquí en Quito, y al saber que esto implicaría una violación a sus funciones como ministro, sabían que iba a ser sujeto de juicio político. Entonces, armaron juicio político a la secretaria de Cenecí de Lazo, que no recuerdo cómo se llama, y a este ministro, es ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. Lo armaron rapidito y entregaron. Inclusive tenían algunas fallas, algunos errores tenían, pero bueno, sabemos cómo se manejan las cosas dentro del Consejo de Administración Legislativa y les permitieron entrar esos errores. Lo que sí no se calificó fue el juicio político a Ana Belén Cordero, porque era secretaria anticorrupción y enviaron una consulta a la Corte Constitucional si ella es sujeto, o estos funcionarios son sujetos de control político por parte de la Asamblea Nacional. Entonces entraron esos dos y luego el de la ministra Sommerfeld y Palencia. Bueno, bastante difícil, ¿no? Están a la cola, pero la de la fiscal, ¿para cuándo, asambleísta? A ver, ahorita estamos en el periodo de presentación de prueba de cargo y de descargo por el juicio político al coronel Juan Zapata. En unos 10 días más estaremos ya sustanciando y realizando la práctica de la prueba. Yo asumo que es en la próxima semana de este juicio político. Yo me imagino que se comenzaría a sustanciar el juicio político de la fiscal Diana Salazar en unas 3 semanas. ¿Habrá votos para eso? Vamos a ver. Difícil Los decir. votos de la Revolución Ciudadana siempre estarán firmes, ¿no? Hay que ver, pues, cómo los amenazan los demás. Obviamente tienen rabo de paja. Mira, nosotros, a pesar de la campaña mediática que siempre han intentado montar en contra de nosotros, que han montado en contra de nosotros, mira, no sé si te has fijado, el día de hoy, un supuesto medio de comunicación sin rostro, quiso posicionar que Colón Pico fue encontrado En una hacienda de 20 hectáreas una de finca, una cacao. hacienda de la compañera Sí, sí. prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, ¿no? Sí. Es increíble cómo se mienta de manera Lo de TC inescrupulosa. también es increíble, ¿no? Lo de TC Televisión No, por intenta con esta supuesto que eso. fotografía trucada. Fiscalía pasa una foto sobre el hecho de haber capturado a Colón Pico. TC Televisión pasa la misma foto, pero atrás con una foto del presidente Correa. Es increíble cómo manipulan e intentan manipular la percepción Y de la para gente. estos medios Nosotros no tenemos miedo con eso. asambleísta, y para estos medios que deliberadamente desinforman a la población, que mienten, que hacen trampa, no hay sanción alguna, porque con ejemplos de estos yo también, pues, mañana puedo ponerle al presidente Noboa vestido de mujer y decir que y no pasa nada con los medios de comunicación. Recuerda que derogaron el reglamento, la ley de comunicación, eh, han desbaratado la institucionalidad de la SECOM, de la Supercom también. Entonces, meros nombres que existen, ¿no? Es necesario recuperar esa institucionalidad para evitar que la gente, no solamente los medios de comunicación, sino que cualquier inescrupuloso que se disfrace o se oculte detrás de una red social intente manipular la conciencia para así maltratar el buen nombre de los ciudadanos, ¿no? Mi solidaridad con la compañera Paola Pavón, con los más compañeros que siguen siendo sujetos de este linchamiento mediático. Mira, como ya tratan de posicionar, y ya pronto ha de salir alguna información que encontraron en el teléfono de Colón Pico, porque ya por ahí hay unos medios de comunicación tratando de posicionar eso que he encontrado. Voy a encontrar comunicaciones entre Jorge Glass y este criminal que encontraron el día de hoy. No van a intentar posicionar todo aquello, a estar preparados, queridos ecuatorianas y ecuatorianos. Y así medios como el tuyo, medios responsables, también a desmentir toda esta basura que hay en las redes
sociales y también en los medios de comunicación. Así es, ¿no? Una supuesta ley que coaccionaba, que impedía la libertad de expresión a este vandalismo de la comunicación, que es terrible, ¿no? O sea, ahora cualquiera que tenga una cuenta se oculta tres y acaba con la dignidad de cualquier persona y en este país no pasa nada. Asambleísta, le Así es. quiero agradecer por su participación en nuestro medio de comunicación. Hemos avanzado con este importante análisis y, por supuesto, dejar abierta la posibilidad de poder seguir conversando conforme estas cosas vayan sucediendo en el país. Le dejo sus palabras finales, asambleísta. Muchas gracias. Muchas gracias, siempre presente aquí para hablar con la ciudadanía por medio de los medios de comunicación que nos dan la oportunidad, porque así como existe el linchamiento mediático, también existe eh, eh, un- una barrera mediática en algunos medios de comunicación, sobre todo lo, aquellas como son la televisión, las radios tradicionales, ¿no? Y siempre a no perder la esperanza, que la luz está siempre al final del túnel. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Estuvo con nosotros en este diálogo muy importante el asambleísta por la provincia de Manabí, distrito